nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bernardo. Bernardo nació en una familia noble y a los 22 años lo abandonó todo e ingresó en un monasterio cisterciense. Fue nombrado abad de Claraval en el año 1101. Intervino en concilios y asesoró a los papás buscando la purificación de la Iglesia. Sus escritos presentan la humildad de Cristo y la devoción a María. Es reconocido como uno de los grandes impulsores del renacimiento de la vida monástica a inicios del segundo milenio. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste que San Bernardo se desviviera por la unidad y la paz de tu Iglesia y la iluminara con sus enseñanzas llenas de amor, haznos partícipes del fervor de su espíritu para poder vivir como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones, profanando por ustedes, y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Oráculo del Señor. Cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes, yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desperdicias el corazón contrito y humillado. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a los servidores: el banquete nupcial está preparado,
pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Pero muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, ¿verdad? Para que veamos aquí qué respuesta le estamos dando al Señor. Ya está todo preparado. Allá vos tema lleva peyumiga, entonces ya celebra, porque ya celebra 7 en 10. Ustedes que son criaturas, a él añade apojareina lleva, nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces, responder, queridos amigos, con alegría a la invitación del Señor. Que estos personajes no abren el corazón a una fe total a la invitación del Señor. Esa fe que necesitamos, queridos amigos, esa fe total ante la invitación que el Señor nos está haciendo para compartir, pero con compromiso, nuestra propia vida, que la entendemos como un don y como un regalo de parte de Dios. Dale, vengan. El banquete está preparado. Es decir, aquí estamos llamados a participar activamente de la misión de la iglesia, de la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Esta mañana que estás allá y pueda poner que el centro de todo evangelio es la construcción del reino de Dios. Upeo la oña de la ñaña, pues no lleva ñañamindo uya y cuamija, ya ejina, ba evajina, la ñande yaro yeruya ñande. ¿Cuál tiene que ser nuestro compromiso? Nuestro compromiso, queridos amigos, fuera de todas las cosas que podemos ir pensando y que pueden venir cosas superficiales, lo central, el caracú, el meollo de todo, queridos amigos, es la construcción del reino de Dios. Aupea y seina peñan de yara, touja toicoñan de abutebe. Peñan de yara lleva, que sea el centro de nuestra propia vida. Y entonces estamos llamados a construir esa iglesia, pero una iglesia que tenga el corazón abierto, las puertas abiertas, abran las puertas al Redentor de San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Ya estamos como en el año 1979, ¿verdad? Abran las puertas al Redentor, porque ñandé, si yo que fuera la ñañe moino, peñan de yara no debe, peñan de no que, de par en par, abrimos a Dios, a la gracia del Señor. Ciertamente que aquí lo que vamos a respirar es bondad, misericordia, empeño, compromiso, solidaridad, amor, todo lo que significa elementos, características esenciales y sobre todo actitudes personales que tenemos que tener para construir el reino de Dios. La ñandese yo que la ya calculante, hina mañana, ya esa, vaya va a ser catuta la amondase, yapu, a sobrefactura, que eso sea amañá, she. Hay purú de los bienes, queridos amigos, de la res pública, cosas del pueblo, lleva, semba, éramos guay, se lleva, porque se han ahí, la se la haga tocar en de haga la peganano, ¿entendés? Esa que es nuestra mentalidad. Estamos todavía en una mentalidad cavernícola nosotros. La evangelio entonces es un burguín de vivir. El evangelio de Jesucristo que nos llama a entender, a saber lo que es la responsabilidad, a saber lo que significa caminar juntos, ¿verdad? En la construcción del reino de Dios, donde podamos crear, queridos amigos, comunidades, donde nosotros tengamos la posibilidad de esa escucha, de esa solidaridad, de ese camino y sobre todo esperanzador tiene que ser el camino que nosotros presentamos, queridos amigos. Pero cuando digo caminos que presentamos, no como
promesa, 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 promesa. No, como realidad, la esperanza, un camino que hacemos, pero para llegar a la construcción verdadera del reino de Dios. Entonces, para eso, queridos amigos, necesitamos revestirnos de una vida nueva en Cristo. A ver cómo he tenido Ikea, ¿verdad? Cuando ya estaban todos, la sala nupcial se llenó, ¿verdad? Todos somos convidados, pero después entra y le dice, amigo, ¿cómo es que has entrado aquí sin el traje de fiesta? Vaya a cristiano picoñante, vaya a picoñante, vaya a picolar y que aves a la de de yapún, de corrupto, lo que sea. ¿Cómo estás aquí sin el traje de fiesta? Todos son invitados, pero en Yemonde Ponana, ella pona, Manapicolar y quiere y tengo ese amigo para que puedas dejarte renovar por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, convertir esta fe, este llamado, esta invitación del Señor en coherencia. Coherencia a la invitación, coherencia a donde nosotros entramos. Vestirse del traje de fiesta quiere decir, queridos amigos. Una vez más, aquí esta palabra del Señor nos llama a una renovación de nuestra vida religiosa cristiana. Ya llegué que na yo que cuera lleva peñan de yara y gatos anguaisha o pocoñan dereje. Y desde el Evangelio nos dejemos renovar por Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que sea fuerte y valiente, para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre estén sensibles a los problemas sociales y especial atención a los niños en estado de riesgo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de San Bernardo sea, Señor, para tu Iglesia una fuente de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de tu Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Era un día de fiesta, celebraba al Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Rey del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, con
oración final. Que esta comunión que hemos recibido nos renueve, Señor, en el cuerpo y en el espíritu, y por intercesión de San Bernardo nos encienda en el amor de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Amén.